En la inspección de cabeza, cara y cuello se observa el cuero cabelludo, el crecimiento del cabello y la presencia de alopecia difusa o generalizada. También cicatrices que son por craneotomías, anomalías como braquicefalia o dolicocefalia, suturas donde la cabeza se ve estrecha y excesivamente larga, triangular o ancha por patologías como dolicocefalia, microcefalia o sinostosis bicoronal o bilamboidea. En la cara se observa simetría con ayuda de líneas imaginarias en región de cejas, región nasal y región bucal. También se observa el puente nasal, las fosas nasales y el septo. Se hace una inspección del desarrollo del pabellón auricular y palpamos los senos paranasales. En el cuello observamos la simetría, las pulsaciones que sean normales. Se verifica si hay limitación en movimientos o agrandamiento de estructuras como la glándula tiroides. También posibles lesiones de piel, donde la más frecuente es la dermatitis de contacto por el uso de accesorios como cadenas o collares y sudor principalmente en niños. Percusión de la columna cervical. Para percutir la columna cervical, le pedimos al paciente que incline la cabeza ligeramente hacia adelante. El clínico repercute sobre las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. La aparición de dolor localizado no radicular indica una fractura o alteración ligamentosa o muscular. Los síntomas radiculares orientan a un trastorno ligamentoso con irritación de las raíces nerviosas. En la palpación del cuello, la tráquea siempre debe estar centrada. La desviación se puede deber a aneurisma aórtico, tumor mediastínico, agrandamiento unilateral de tiroides o acumulación de líquido aire en el espacio pleural. Dentro de las maniobras de tiroides tenemos la maniobra de Kervain. Esta maniobra es de abordaje posterior. Se realiza una palpación bimanual. Al deglutir, la tiroides se desplaza hacia arriba. Esta palpación permite precisar tamaño, contorno, superficie y consistencia de cada lóbulo tiroideo. La tiroides se mantiene fija en neoplasias. El examinador se para detrás de la persona. El paciente debe estar sentado con el cuello ligeramente flexionado para relajar los músculos. Consiste en rodear el cuello con ambas manos, con los pulgares descansando sobre la nuca y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado. Se le pide al paciente que incline ligeramente su cabeza hacia el lado izquierdo para palpar el lóbulo derecho. Se utilizan los dedos en el lado opuesto para desplazar la glándula en dirección lateral, hacia el lado derecho, de manera que los dedos que palpan puedan sentir mejor el lóbulo. Se pide a la persona que trague mientras se examina el lóbulo. Se repite el procedimiento en el lado opuesto. La maniobra de la Hay es una maniobra de abordaje anterior. Se coloca el pulgar derecho presionando la cara lateral de la porción superior de la tráquea y el borde inferior del cartílago tiroides empujando hacia el lado opuesto, con lo que el lóbulo del lado hacia el que se empuja se exterioriza más hacia adelante y puede ser más accesible al pulgar de la otra mano. Esta maniobra se completa con la deglución. Mientras se palpa, sirve para detectar hiperplasia fisiológica, bocio, cáncer y tiroiditis.
La maniobra de Crillet es una maniobra de abordaje anterior. El pulgar de cada mano palpa sucesivamente el lóbulo del lado opuesto en busca de nódulos. La patología de quiste tirogloso es una patología benigna en la cual al deglutir la tiroides sube y baja. La maniobra de Marañón es una maniobra para bocio intratorácico. Se levantan los brazos y se extiende la cabeza hacia atrás. Hay disnea y congestión facial por estrechamiento del orificio torácico superior. Se presentan signos de disnea, disfagia y disfonía. Inmediatamente se le debe solicitar al paciente una placa de tórax. Articulación temporomandibular. En la inspección de esta articulación se evalúa la simetría facial, se observa la movilidad de la lengua y se interroga sobre dolor articular. Se observa además la articulación en fase de oscilación y postural que corresponde al ritmo de apertura y cierre. Se mira que el arco de movilidad sea continuo e interrumpido, que exista una apertura y oclusión adecuada y una correcta posición dentaria. En la auscultación de la articulación temporomandibular se ausculta la articulación en la apertura y cierre de la boca. Se puede escuchar clic, que es un ruido único de corta duración, un pop, que es un clic intenso, o un crepito, que es un ruido múltiple similar a un chirrido. Los clics y crujidos son signo de patologías como trastornos articulares o desgastes. La palpación de la articulación temporomandibular se hace ubicando el dedo índice en el conducto auditivo externo del paciente y se hace presión hacia adelante. Se examina la distancia entre la cara posterior de la articulación temporomandibular y el hoyuelo de la barbilla. Se palpa los músculos masticadores, que son el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, el macetero y el temporal. En hombro encontramos la maniobra de cajón anterior. En esta, el paciente está Para hombro encontramos la maniobra de cajón anterior. El paciente está en decúbito supino y el hombro a examinar ligeramente fuera de la camilla y en abducción de 45 grados. El examinador realiza traslación del hombro hacia anterior y la sostiene en esta posición aduciendo el húmero. Al estar en decúbito supino, la escápula se estabiliza por la camilla. Posterior a esto, el examinador con su mano derecha estabiliza la escápula y con su mano izquierda realiza traslación hacia anterior y hacia posterior de la cabeza humeral. Esta maniobra debe realizarse siempre de forma comparativa entre los dos hombros. Maniobra de cajón posterior. El paciente está en decúbito supino y el hombro a examinar ligeramente fuera de la camilla. El examinador se para a un lado del paciente y toma su brazo proximal con su mano derecha. Flexiona el codo proximalmente 120 grados y posiciona el hombro entre 80 y 120 grados de abducción y 20 a 30 grados de flexión. El examinador sostiene la escápula con su mano izquierda, con el dedo índice y medio en la espina de la escápula. El pulgar se coloca inmediatamente lateral a la coracoides. Con su mano derecha, el examinador lentamente rota el brazo proximal medialmente y lo flexiona aproximadamente 60 a 80 grados. Durante la maniobra, el pulgar de la mano izquierda subluxa la cabeza del húmero hacia posterior. Esta maniobra debe realizarse siempre comparativamente en ambos hombros.
Para el signo de Job, el paciente intenta elevar los brazos con los codos extendidos, los brazos en abducción de 90 grados y los pulgares hacia abajo. El examinador fija la escápula y la clavícula creando contrarresistencia. Este signo es positivo cuando el paciente manifiesta sentir dolor. En la prueba de Yergason se realiza supinación resistida de la mano con el codo a 90 grados de flexión. Con esta maniobra se evalúa el músculo bicipital. Para codo y brazo encontramos la maniobra de Fallen. El paciente mantiene las manos en flexión palmar durante 1 o 2 minutos en esta posición con el dorso de las manos en contacto. Esta maniobra es positiva cuando el paciente siente parestesia o disestesia a nivel del nervio medial. En el signo de Tinel se realiza percusión directa sobre el nervio mediano a nivel del túnel carpiano con la muñeca hacia arriba. Idealmente se usa un martillo de reflejos. El signo de Tinel es positivo cuando hay irritabilidad o hipersensibilidad del nervio como consecuencia de la compresión y edema, dolor aumentado o corrientazo. Para columna tenemos la maniobra de Schober. Aquí se ubican las crestas ilíacas y el examinador trata de hacer una línea. Cuando el paciente está en supino se hace otra línea de arriba a 10 centímetros. El paciente se inclina hacia adelante y la distancia entre ambas líneas debe ser de 15 centímetros. Si mide menos de 15 centímetros es porque la columna no está dando una correcta expansión y esto se conoce como espondilitis.
En la maniobra de Adams, el paciente se encuentra parado y trata de tocarse los pies sin doblar las rodillas. El examinador observa la curvatura mayor. Dado un ejemplo, cuando la curvatura mayor es la izquierda, se nombra escoliosis con desviación izquierda. En el test de Thomas se realiza flexión y extensión de la cadera. Se pierde la lordosis lumbar. Cuando hay dolor, el paciente hace hiperextensión de la cadera y flexión del lado que no está afectado. Se evidencia contractura del cuádriceps o psoas. La maniobra de la serie se realiza en la columna lumbar. Se realiza extensión de la pierna sin flexionar la rodilla hasta 70 grados. Cuando el paciente refiere dolor, es una prueba de la serie positiva. Sirve además para observar el nivel de irritación que tenga ese nervio, si el paciente refiere dolor a los 20 o a 70 grados. La maniobra de Bragar, el paciente se encuentra en decúbito supino. El examinador sujeta con una mano el talón y con la otra coge la rodilla desde ventral. En esta posición eleva lentamente la pierna con la rodilla extendida. Cuando aparece un dolor de tipo lacegue, se deja caer la pierna hasta que no se perciba dolor. Y en esa posición se realiza una flexión dorsal del pie, que suele volver a desencadenar el dolor ciático que se conoce como signo de Bragar. Si el signo de Bragar se considera positivo, se deberá sospechar una compresión radicular localizada entre L4 y L5, un dolor inespecífico más sordo localizado en la cara posterior del muslo y que se irradia hacia la articulación de la rodilla, indica una irritación por distensión de los músculos isquiotibiales. En la inspección del aparato respiratorio se observan las lesiones locales. Se tienen unas líneas de referencia que son la línea medioesternal, la línea paraesternal izquierda y derecha, la línea medioclavicular izquierda y derecha, la línea axilar anterior, la línea axilar media, la línea axilar posterior, la línea medioescapular y la línea vertebral o paraespinal. También se observa la morfología del tórax, donde se puede encontrar un tórax infantil, esténico, hiposténico o hiperesténico que se consideran normales, o un tórax alterado como el tórax enfisematoso, en tonel o en quilla. Se analizan los patrones respiratorios, donde se puede encontrar apnea, donde hay una frecuencia y ritmo respiratorio normal; taquipnea, donde la frecuencia respiratoria está aumentada; bradipnea, donde la frecuencia respiratoria está disminuida pero existe un patrón regular; apnea, donde hay ausencia de respiración, que puede ser periódica; y hipernea, que puede ser respiraciones normales con frecuencia normal; Cheyne-Stokes o periódica, que es un aumento de la intensidad y la frecuencia para disminuir hasta apnea debido a una alteración estructural; apneústica, que es una bradipnea de base con inspiración profunda mantenida en esfuerzo; y una respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda sin causa. En la palpación se realiza una palpación general. Se analizan las vibraciones vocales que pueden estar abolidas, disminuidas o aumentadas. También se percibe la expansibilidad y la elasticidad.
En la percusión pulmonar normal es cuando hay resonancia. Cuando está aumentada y hay timpanismo, pueden ser signo de un neumotórax, o hay resonancia en el caso de un enfisema pulmonar. Cuando está disminuida se evidencia matidez como signo de condensación o derrame pleural. Para la auscultación del sistema respiratorio encontramos 7 puntos de auscultación en tórax anterior y 10 en tórax posterior, de cada lado. Hay ruidos respiratorios normales como el sonido vesicular que se encuentra durante la inspiración y el comienzo de la expiración. Se emite desde el final de la respiración. Es silencioso y es de tono e intensidad baja. Se escucha sobre el tejido pulmonar. El sonido bronquial es un sonido respiratorio fuerte. Se caracteriza por ser un sonido hueco y resonante, de tono e intensidad medios. Es audible sobre los bronquios principales. El sonido traqueal se escucha sobre la tráquea y es de tono alto. La expiración es ruidosa y prolongada. También podemos encontrar ruidos anormales o agregados, como el sonido crepitante, que es un ruido anormal y burbujeante. Se escucha durante la inspiración o la expiración. Es producido cuando el aire pasa por las vías aéreas pequeñas en presencia de abundantes secreciones. Puede ser fino o grueso, localizado o difuso. La crepitación puede desaparecer cuando el paciente tose. El roncus es un sonido fuerte y sordo, generalmente producido en la expiración, y puede ser continuo. Se presenta por secreciones excesivas y gruesas en las vías de gran calibre, edema pulmonar o por un cuerpo extraño. Es audible en la inspiración cuando la obstrucción de la vía aérea es grave. Las sibilancias son un sonido de tipo silbido, continuo y de tono agudo. Es causado por la disminución del calibre de la luz bronquial. Incrementa la turbulencia al paso de aire y generalmente se escucha en la inspiración y en la expiración, en presencia de broncoespasmo, asma o edema. El frote pleural es un sonido o crujido que se produce en cada respiración cuando existe inflamación pleural. Se ausculta en inspiración y expiración.